Bueno, nosotros en los directos anteriores que hicimos ya del caso, en el primero tratamos el caso por encima, ¿no? Hablamos de todo lo que sucedió, de cómo aparecen los cuerpos y demás. Luego hicimos otro directo en el que hablamos del perfil psicológico junto con Isa, que nos hizo un perfil psicológico, lógicamente, sin tenerlo presente a él, ¿no? Sino con los datos que manejamos. Y bueno, yo en este directo quería basarme en varias cosas. La primera es el chat del horror, que no lo tratamos en los otros dos directos porque todavía no habíamos hecho el documental, y también en el tema de cómo la prensa influyó, ¿no? En este caso, desde un primer momento, lo bueno que yo creo que tuvo es que la resolución fue muy rápida, ¿no? Porque la prensa iba totalmente desencaminada con temas de drogas, temas de mafias, cuando en realidad no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Y empezaron a tirar mierda sobre esa familia, que ya Wolfram, cuando le hicimos la entrevista, nos comentaba que quizás es lo que él peor llevó, ¿no? Y teniéndote aquí a ti, pues no voy a perder la oportunidad, tú que has bregado con la prensa y sabes cómo es, de hasta dónde pueden llegar a hacer daño o hasta dónde puede llegar esa prensa o cuán carnívoras pueden llegar a ser para conseguir lo que desean, ¿no? Tú que has vivido eso, ¿qué tendrías que decir al respecto? ¿Qué dirías tú? Tú piensa una cosa, José. Lo primero que hacen cuando cae o cuando se da un suceso de estos, lo primero que hace la prensa es bautizarlo. Porque automáticamente cuando se bautiza ya tiene marca, entiendas el ejemplo, ¿no? La metáfora. Es decir, ya es algo que podemos comerciar con ello. Ya puedo sacar, pues si es el estrangulador de Boston, yo ya puedo sacar un suplemento que lo puedo titular así. Y la gente, mis lectores, mis clientes, ya saben de qué va eso. Ahí hay yo viendo el reportaje que hicisteis, la autora del libro, por ejemplo, que cuando habla de las fotografías que ella tiene en su poder y que no ha difundido y demás, que es un ejercicio de, la verdad, de sensibilidad y de honradez muy grande, pero no hay que engañarse, eso es una minoría, o sea, es una minoría porque al final tú tienes algo que tu competencia no tiene. El recorrido de la prensa es ilimitado. Es ilimitado porque en función de que eso vaya funcionando, es una maquinaria a la que hay que seguir alimentando. Entonces, claro, tú dices, hombre, pero es que aquí ha muerto gente, han muerto unos niños, ha muerto una familia, ya, pero yo es que no soy policía. Ese es el primer argumento que se da, ¿no? Y nuestro deber es informar. Entonces aquí entra la mayor trampa del periodismo yo creo que de los últimos 80 años. Bueno, aquí entra usted que quiere informar, pero no está informando, es que yo tengo mis fuentes. Fuentes cercanas a la investigación, siempre la misma frase. Pero luego no coincide claro, con las fuentes cercanas que tiene el otro periódico. O sea que... No, pero da igual, te quiero decir, porque claro, pero ahí termina todo. Es más, es que tú judicialmente llevas a un periódico y tú lo cuelgas boca abajo y lo zarandeas para que caiga todo lo que quieras y llega un punto final en el que el periodista tiene amparo para no revelar la fuente. Entonces, la fuente le puede haber dicho lo que su imaginación quiera. Eso no tiene ningún tipo de límite y, como te digo, está al servicio y a demanda de lo sensacionalista que pueda llegar a ser el caso. Pero ¿hasta qué punto puede llegar esa prensa? O sea, los ves tan psicópatas, porque yo diría que incluso en plan ya psicopático, ¿no? De llegar a inventar cosas como para hacer, bueno, sí, es que lo hemos visto en muchos casos, no sería el primero caso del crimen de Pior, ¿no? Como para llegar a vender más periódicos o hacer que la gente vea más los programas, pero ¿hasta qué punto te puede llegar a afectar a ti, Julián? O sea, ¿cómo puede afectarte a ti? Te hablo a ti como persona, ¿no? ¿Cómo le puede afectar a Wolfram o cómo te puede afectar a ti esa presión? José, me vas a tener que repetir la última parte porque no sé qué ha pasado, que de hecho os he perdido a todos Si está la conexión, eso es el calor, ¿eh? no, de hecho a Jessica ni la veo. O sea, sí, se ha quedado esto totalmente fuera de juego y no me he enterado de la última parte, perdona. Tendrás algún problema a lo mejor de conexión o algo. Te comentaba que hasta qué punto crees tú que esa prensa, que muchas veces yo diría, y la compararía incluso con rasgos psicopáticos, ¿no? ¿Qué daño
Ay, se nos ha caído Se Julián. nos ha caído Tiene la Julián. conexión. Es que no tiene muy buena conexión hoy. También que se No hay manera, suscriba. ¿no, Julián? Me salgo con el móvil aunque sea a la terraza y lo hago modo campestre, porque es que yo creo que debe haber una saturación en la zona de la señal y por eso la pierdo. Pero en esta ocasión sí te he escuchado la pregunta. Pues venga, entonces dale. A ver si la puedo contestar. voy a poder, en esta ocasión la he escuchado y Lo voy que a nosotros poder. también nos hemos Pues, caído, ¿eh? me preguntabas O sea que- acerca del. Ah, no me digas. Bueno, entonces ya me quedo más tranquilo. Entonces a lo mejor es de StreamYard. Yo pensaba que era yo. Me preguntabas por la presión, cómo llega a afectar tanto a la persona como al entorno, ¿no? Si no he escuchado mal. Exacto. Vale. Pues yo, a colación de lo que estabas diciendo tú antes, de que parece que es bueno y tal, yo en mi opinión, y te la voy a desgranar para ver si estás de acuerdo o no, yo personalmente, desde mi desconocimiento, que por supuesto no es el tuyo, que tú tienes infinitamente más conocimiento que yo en perspectiva no he visto que haya terminado, que suponga un impulso, que suponga poner el foco al inicio y tal, estoy de acuerdo. Pero que no haya terminado perjudicando un suceso de este calibre, todavía no he conocido ningún caso. Creo que siempre se termina construyendo un golem demasiado grande que termina siendo perjudicial y que termina obstaculizando, desviando la atención, magnificando la parte negativa cuando no es así. Pero ¿por qué es lo que te decía antes? Porque al final una investigación puede funcionar mejor o peor y eso va a depender de la pericia, de la complejidad del tema y demás. Esto es una cuestión comercial, es decir, esto cuanto más se engorde es más rentable. Entonces, primero, no se quiere que se termine y en segundo lugar, cuanto más, insisto, sensacionalista y grandilocuente sea el relato, mejor. Por lo tanto, yo no he conocido eso. El nivel al que te llega a perturbar es desproporcionado porque ocurren dos cosas. En los últimos años la prensa, el periodismo en general, no hay que centrarlo en ninguno concreto, ha conseguido convertirse o ha conseguido ponerse un poco el uniforme de justicieros. Es decir, somos los que contamos la verdad de lo que no quieren que se sepa la verdad. Llevado a una prensa, por ejemplo, más liviana o más sensacionalista, pues somos los que destapamos las miserias que la gente tiene en sus vidas y que no quieren que se conozcan y que se sepan. Y llevado un poco a esta temática o a este ecosistema, sería nosotros somos los que le estamos contando la información que la policía no quiere darles, que las autoridades esconden, y nosotros somos los que tenemos el buen gesto, la honradez profesional de compartirla. Entonces, claro, eso al final a la gente la confunde mucho. Por lo tanto, cualquier cosa que diga la prensa, mínimo es escuchada. Luego ya habrá gente que le dé más validez o menos. Pero mínima es escuchada. Por lo tanto, si de ti salen y dicen este es tal o es cual, el daño que eso te va generando a ti a lo largo del día es como una onda en el agua de una piedra. Se va extendiendo cada vez más. Ya lo del entorno no te quiero ni contar. No sé si recordáis hace unos años el caso de una chica que se montó en un avión y puso un tuit que hacía un comentario que se podía entender como racista, pero quiero decir que no era ninguna Cuando bajó del avión. Lo que se encontró cuando bajó del barbaridad. avión. Efectivamente. Pero ¿sabes qué fue? Porque justo en el aeropuerto, a su vez, había un bloguero que había perdido el vuelo y estaba justo mirando Twitter sin nada que hacer. Es decir, si ese bloguero que pierde el vuelo no le da por ver Twitter en ese momento y él no tiene un canal en el que darle difusión a ese tweet que puso, esta mujer cuando se bajó del avión, que no recuerdo cuánto tiempo fue de viaje, de 7-8 horas, la habían despedido del trabajo, le habían hecho no sé qué, una pintada en la puerta de su casa, es decir, todo eso tiene
tiene un hilo conductor que es la parte periodística que no se controla, que es, yo es lo que llevo diciendo muchos años. Lo malo de la parte periodística es que no tiene control. Por lo que te digo, porque, por lo que os decía antes, porque siempre está el argumento de la fuente. Entonces tú dices aquí, en el crimen que estamos tratando esta noche, y se comió a otra víctima. Mis fuentes me han dicho que se comió otra víctima. Oiga, pero es que eso no... Bueno, es que fuentes cercanas a la investigación a mí me han dicho que ocurrió un acto de canibalismo. Claro, es que el problema está en que son noticias tan inmediatas, o sea, lo digo, lo suelto y fuera. Mañana hay otra. O sea, quiero decir, como no se va a prolongar en el tiempo, ni le vamos a dar difusión suficiente como para que esto se prolongue en el tiempo, no tengo luego que pedir disculpas, porque la gente no se va a acordar mañana de lo que dije, en el sentido de que si lo digo mañana y pido disculpas, ¿de qué? O sea, no se acuerdan hoy y vendo el periódico hoy, que es lo que me interesa. Exacto. Que sí, es que hoy día cada vez las noticias son más cortas, son más el titular, el clickbait, o sea, el típico de no saben lo que ha hecho fulanito y todo el mundo entra para ver qué ha hecho y a lo mejor es una gilipollez, pero claro, si pones la gilipollez en el titular la gente no entra, ¿no? O sea, es que con los crímenes pasa exactamente lo mismo. Pero yo hay una cosa que siempre digo cuando hablamos de la prensa y de lo popular que se hacen y de que luego solamente realmente se invierta mucho dinero en ciertos casos por el tema de la popularidad, ¿no? Es que una cosa es la televisión, que como tú bien has dicho es un negocio y vive de eso, vive de tener gente viéndola, vive de que la gente vea los anuncios, o los periódicos, ¿no? Que viven de venderlos. Y otra cosa son las fuerzas del orden de seguridad del Estado o los que tienen que encargarse de investigar. Ellos, los fondos públicos, no deberían de distribuirse en medida de lo popular que sea un caso en televisión o en prensa, ¿no? O sea, yo creo que ahí estarás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, yo esto lo he hablado contigo en privado y como te lo dije yo, lo voy a desvelar yo. Te lo he comentado que yo desde luego he buscado, he pretendido y sigo en ello. O sea, sigo buscando financiación porque yo creo que en esta época, en esta era, mejor dicho, de documentales muy buenos, hemos visto el de Marta del Castillo, hemos visto el de Alcácer, hemos visto el de La Baraja. La verdad es que se me chirría, diría Marta del Castillo, el de Asunta. No, pero te hablo en producción, o sea, me refiero a nivel de producción impecable. En grandes producciones. Bueno, yo sigo esperando, y no me canso de decirlo, quiero que hagan el documental del daño y del papel que han tenido los medios de comunicación en todos los magnicidios que se han cometido aquí en los últimos 50 años. Porque no está, o sea, de lo más aberrante que hay en Alcácer fue precisamente todo el papel del periodismo. En Pioz tienes aquí ejemplos de una distorsión brutal, dañina, perjudicial a más no poder, que se le da tanto a la víctima, a la familia, como a los de fuera con ese tipo de lucubraciones que hacen. ¿Dónde está ese documental? O sea, ¿dónde está ese documental que analiza el papel que tienen los medios de comunicación en todo esto y que no termina de ocurrir? Y no te preocupes que no lo veremos, porque al final todo es como una especie de balanza. No lo vas a ver en la tele, seguro, ni lo vas a ver en Netflix, ni lo vas a ver en HBO, seguro, porque no van a ir en contra de ello. Pero en cualquier canal de YouTube que se lo medio monte, si consigue financiación, podría montarlo. O sea, hoy en día, ciertamente tenemos esa libertad, ¿no? Que cualquiera de los que hacemos este tipo de trabajo, ¿no? En el tema de los crímenes, oye, pues a nada que puedes, o más bien a nada que quieres, puedes. O sea, es verdad que cuesta mucho trabajo, que al final te tienes que autofinanciar, que tienes tú que sacar los medios, pero oye, si pones de tu parte, muchísimas veces se pueden conseguir cosas bastante interesantes. Y te lo digo yo, que empecé a hacer documentales y no me pensaba que iban a haber... Pero que tienes toda la razón, y además que tu argumento esto, vamos, se comprueba con tu canal.